Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el experto José Luis Rodríguez. Licenciado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues sería importante iniciar este diálogo conociendo un poco más sobre esta pedagogía. Quizás es una pedagogía innovadora, se está implementando, es necesario implementarla en el sistema educativo que tenemos acá en nuestro país. Le damos la palabra. Muy buenas noches. Buenas noches, Rosana. Muchas gracias por el espacio y la apertura. Sí, ciertamente es una pedagogía nueva para nuestro país. Somos la primera escuela que la está implementando aquí en Cuenca y estamos conjunto al resto de compañeros tratando de difundir el cómo manejamos nosotros la educación en las diferentes universidades también, ya que si bien es cierto se estudia en las universidades, pero no se tiene una escuela que funcione con esa pedagogía aquí cerca. Entonces nosotros tratamos de abrir ese espacio también para que ellos nos puedan visitar y ver en la práctica cómo trabajamos. Sería importante un La, poquito conocer sobre esta concepción. La idea es tenerle al ser humano, digamos en este caso a los niños o inclusive a los adultos ya a nivel de la educación superior como el centro, como el fundamento en este caso de los procesos de enseñanza-aprendizaje, mirarlo de una manera holística como un sujeto integral. Así es. Bueno, nosotros entendemos que el ser humano no solamente es niño y adulto, sino que es todo un proceso en el que el niño va llegando a ser adulto. Entonces tenemos que saber que el niño que estamos educando hoy en el futuro será un adulto que tendrá que vivir en sus diferentes condiciones y con sus diferentes aprendizajes. Y esto es importante porque nosotros tenemos que cuidar la salud del niño en todo el trayecto y no solamente mientras está con nosotros en clases. Y esto lo digo porque justo una de las formas en que cuidamos la salud del niño es en los primeros de 4 a 7 años, cuando están en el jardín, en que nosotros no intelectualizamos para nada. No introducimos ni lectura ni matemáticas, sino simplemente dejamos que ellos puedan desarrollar sus órganos, sus sentidos y de la mejor manera posible, con los mejores materiales posibles, para que ellos puedan saber cuáles son las cosas reales de este mundo. Por ejemplo, trabajamos con muñecos hechos en lana de oveja, que de hecho hacen las mismas profesoras, o con juguetes de madera, o con pepitas de árboles, semillas, piedritas. Y con todo eso ellos tienen la libertad de crear aquello que de su propia ánimo salga a jugar. Entonces, claro, cada impulso que tiene el niño en esa edad es porque hay un órgano que está desarrollando ese impulso. Entonces, mientras más podamos dejarles la libertad, sobre todo hasta los 7 años, de jugar libremente, es lo mejor que podemos hacer para sus órganos. Uh-huh. Y Y después llegaremos al momento en donde sí trabajaremos ya la parte intelectual. ahora, esto podría de alguna manera provocarle cierta preocupación a los padres de familia cuando se ha popularizado, inclusive en los últimos años, la idea de que los niños ya a los 3 años deberían aprender a leer o aprender a hacer ciertas cosas, muy probablemente inclusive a sumar. Y quizás nos concentramos en el aprendizaje de las matemáticas, del lenguaje, de la física, quizás más adelante, pero muy probablemente nos estamos descuidando de otros elementos que son fundamentales para el desarrollo de los niños y precisamente toda esa preparación que debería tener el ser humano desde tempranas edades para poder aprender luego. Ciertamente, yo recuerdo hace mucho tiempo trabajé en una plantación aquí en la provincia y me encargaba del mantenimiento. Y recuerdo que hay veces en las que ciertas temporadas decían, necesitamos que las flores salgan pronto. Entonces se les daba un tiempo extra de luz a esas plantas. Por supuesto, crecían y florecían, pero también el riesgo es que las flores morían más pronto. Si aceleramos los procesos, también corremos el riesgo de envejecer más pronto a los seres. Entonces, nosotros no buscamos eso. Ciertamente el niño puede hacerlo, el ser humano es
impresionante en la capacidad de adaptarse a casi cualquier situación y pueden aprender. No digo para nada que no se pueda. Sin embargo, no es lo saludable en ese momento, porque ellos están tratando todavía de desarrollar la fantasía creadora. Si bien es cierto, sí trabajamos cosas como, por ejemplo, no sé, contar la fruta para poder dividirlas entre todos, que es matemáticas pura, pero lo hacemos así, lo hacemos a través del día a día, de lo que es el trabajo diario, eh, tal vez lavando los platos o barriendo la sala, pero que son cosas que ellos las hacen por su propia voluntad, por el simple hecho de imitar a sus profesores. Entonces, es muy importante porque allí, al nosotros evitar esa intelectualización temprana, estamos evitando también que el neocórtex del cerebro empiece a funcionar antes de su tiempo. Y sabemos que el cerebro es uno de los órganos que más energía ocupa en el cuerpo humano. Entonces, si llevamos toda la energía que el cuerpo genera hacia allá, los órganos se van a quedar con los restos que le quede al cuerpo. Entonces no va a tener lo suficiente energía para desarrollarse saludablemente. Ahora, quizás lo importante de esto es abrir el camino para que ellos empiecen desde tempranas edades a enamorarse del aprendizaje y no a tener miedo, porque podemos ver, a propósito de todas estas pruebas, estamos precisamente en el proceso en el que los chicos están enfrentando la entrada a la universidad, y esto implica una serie de pruebas e incluso de estrés y cierto temor más bien a el ser evaluado, cierto temor inclusive, por ejemplo, a las matemáticas, cierto temor a las evaluaciones. El sentido de la evaluación es otro de los temas que se ha venido discutiendo y se ha venido debatiendo, porque en una prueba para la universidad se me ocurre pensar que a la final el chico que no aprueba la prueba se le está diciendo de alguna manera que no es competente o que no es capaz para tal o cual carrera, y el sentido además de que el aprendizaje no termine en la evaluación, sino que es algo que debemos amar para toda la vida. Así es, y el aprendizaje de hecho sale de la misma experiencia del niño, más que el nosotros decirle esto es lo que tienes que aprender, porque ya lo estamos dando desde nuestra concepción sesgada de lo que cada uno de nosotros entendemos de lo que es la vida. Entonces, eso es limitar el aprendizaje del niño. Más bien, lo que nosotros hacemos es llevar al niño a la experimentación para que ellos desarrollen los conceptos sobre lo que estamos haciendo. Y al hacer eso, es ilógico que yo intente enmarcar al niño en una evaluación sesgada, porque estoy tratando de darle al niño toda la libertad de creación y de generación de ideas y conceptos para que haga lo que yo digo que está bien. Entonces, claro, no puede ser ese el camino. Si yo le estoy dando libertad de creación, tengo que también entender cuáles son sus capacidades y por dónde él se encamina. De ahí que nuestras evaluaciones sean en base a la observación directa del niño. Todo el tiempo estamos observando qué le gusta, qué no le gusta, qué es lo que se le facilita, qué le dificulta, qué necesita trabajar más. Entonces, allí nosotros sabemos hacia dónde guiar o qué retos ponerle al frente para que él pueda, de alguna forma, pulirse a sí mismo, para que él vaya creciendo en su propio camino. Y claro, ahí intentar enmarcar o estandarizar al ser humano es algo que no se debería hacer bajo nuestra forma de pensar, bajo nuestra filosofía. Porque asimismo, si estamos encasillando a una persona, estamos también limitando lo que puede hacer esa persona en el futuro. Ahora, José Luis, ¿cómo se enmarca esta nueva pedagogía en lo que dispone el Ministerio de Educación, que se requiere ahí una evaluación, una calificación para que sean promovidos de año los y las estudiantes? ¿Esta es una alternativa a la educación tradicional o puede ir de la mano con la educación formal a la que estamos acostumbrados? En ese sentido, más bien el currículo ecuatoriano tiene mucha lógica y guarda coherencia no solamente con la
con la pedagogía Waldorf, sino también con otras muchas tendencias pedagógicas a nivel internacional. Más bien parece ser que son las diferentes instituciones las que les gusta acelerar los procesos. Entonces, en ese sentido, estamos yendo a la par. Ahora, ciertamente nosotros empezamos recién a leer y a escribir desde los 7 años, partiendo desde el conocimiento de la línea, de la curva, caminando en el espacio, entendiendo que el número, por ejemplo, los números, partimos desde el 1, de yo soy 1, y este 1 tiene 2 ojos, este 1 tiene 4 brazos, 2 brazos y 2 piernas, y así. Entonces, entendiendo también cómo la naturaleza funciona, ¿no? Como partiendo desde el 1 se van formando varias cosas. Y eso, en ese proceso nos tomamos un poco más de tiempo. Sin embargo, al llegar a los 9 años aproximadamente, todos los niños están al mismo nivel de las otras escuelas. Pero no lo hemos hecho bajo presión, no lo hemos hecho bajo estar mandando muchos deberes, sino lo hemos hecho a partir de que ellos mismos experimenten ese conocimiento. No les estamos diciendo así son las cosas que debes hacer, sino más bien, mira, prueba esto, ¿qué te parece? Juguemos a esto, ¿qué opinan? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo experimentó cada uno? Y lo ponemos en una plenaria y de allí cada uno hará su concepto de lo que entendió de ese proceso. Entonces, por eso también nosotros no usamos libros, sino ellos van haciendo sus apuntes de lo que van entendiendo. Ahora, ¿cómo trasladar esta pedagogía que quizás nos imaginamos solamente en los niños chiquitos, ¿no? Los que van a entrar a la escuela, cuando van a aprender a leer, cuando van a aprender a escribir, cuando van a aprender matemáticas? ¿Cómo trasladar esto a edades más grandes? Se me ocurre pensar en los adolescentes o, como manifestaba usted hace un momento, en el espacio ya universitario. Es muy difícil romper con lo que se ha venido aprendiendo en varios años, porque entiendo que para llegar a la edad adulta y asumir una metodología de esta naturaleza hay que desaprender también muchas cosas. Sí, es cierto, ahí toca desaprender algunas cositas. Sí, pero esa es la ciencia, ¿no? La ciencia busca cuestionarlo todo, porque la búsqueda de la verdad no es algo que se estanque en algún punto, sino seguimos buscando las verdades que están detrás de lo que buscamos hacer. Y de hecho hay un caso que nos pareció muy, muy simpático. En Quito hay otra escuela Waldorf, y de allí ya hay niños que se graduaron del colegio, pasaron a la universidad. Y era interesante porque en la universidad uno de estos chicos había llegado y el profesor plantea un problema y lo resolvió de otra forma, de una manera no tradicional, convencional, pero lo resolvió. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que encuentren diferentes formas de aproximarse a las cosas. Y por ejemplo, en el colegio, cuando se ve, qué sé yo, biología o física o química, nosotros estamos acostumbrados a no sé, pongo un ejemplo, la división de la planta en flores, frutos, hojas, tallo, raíces. Pero un niño Waldorf sabe que la planta no solo es eso, sino que la planta tiene un entorno, la planta tiene animales que se alimentan de ella, animales que le sirven a la planta. Entonces la visión ya no es solamente en un objeto aislado, sino que toma todo lo que está alrededor del objeto. Siempre se fija en el contexto de las cosas, para de allí sí poder ir sintetizando los diferentes conceptos que irá tomando cada uno de ellos. Y esa es una gran habilidad que tiene que irse trabajando, porque si no nos concentramos en aprender solo lo que alguien ya vio, pero si vemos solo lo que alguien ya vio, no podemos ver aquello que no fue visto. Para ir cerrando este diálogo, José Luis, ¿en dónde están ustedes ubicados? Quizás los contactos, por si alguien tiene interés de conocer un poco más. Coméntenos, por favor. Claro que sí. Nosotros estamos en la calle Lamar y Abraham Sarmiento. Esto queda por el Corazón de Jesús. La escuela se llama Cenedis Lunasol.
Estamos ahorita con el tiempo de matrículas abierto. Si ustedes desean ubicarnos, nos encuentran como Lunasol Cue en Facebook o Lunasol Cuenca en Instagram. Nos pueden llamar también al número 0999429478 o al correo waldorfcuencaes@gmail.com. Nosotros estamos gustosos de recibirles. Es una educación bastante diferente, sobre todo en el sentido de que nosotros comprendemos que no somos una institución separada de la familia, sino que eso el niño está aprendiendo en todos los espacios. Entonces nos apoyamos conjuntamente para poder encontrar qué es aquello que el niño puede ser y su mejor versión además en el futuro. Bien, queremos agradecerle, ha sido José Luis Rodríguez, él es experto en esta pedagogía que se está implementando y bueno, la invitación está hecha para quienes tengan interés. José Luis, muchísimas gracias, buenas noches.